Muy buenas noches. Sin lugar a dudas, 2025 ha sido un año muy intenso, lleno de información, muchísimas noticias en el ámbito nacional e internacional. Hoy vamos a debatir en la mesa con los colaboradores de los miércoles lo bueno, lo malo y lo feo de lo que ocurrió este año que está por terminar, porque la semana que entra la vamos a dedicar a darle recomendaciones a usted de películas, series, libros, ya en un ámbito, en un ambiente más navideño, más de vacaciones. Así que hoy es el último programa, antes de pasar a las recomendaciones, el último que vamos a poner del año, claro, del año 2025, que lo vamos a poner entre comillas serio, ¿no? Porque el otro ya es para que se divierta usted, que nos divirtamos nosotros, el de la semana que entra. Así que le doy la bienvenida a Lisa Sánchez, ¿Cómo estás, Leo? a Fernanda Caso. Buenas noches, y a Leo. Carlos Pérez Ricard, utilizando este espantoso lugar común de lo bueno, lo malo y lo feo, de Sergio Leone, de la película del Spaghetti Western, aquel famoso, que además es una gran película, hay que decirlo. Lo bueno. Lo bueno existe, lo malo persiste y lo feo insiste. Muy bien, También me gusta esta definición. También en el 25. Sí, sí. Y a pesar de que hay muchas cosas malas y muchas cosas feas, yo quiero rescatar lo bueno. No todo es malo en todas partes. No, claro que no. Yo pienso que la nota positiva del año, en medio de cuestiones malas o negativas, tiene que ver con la reducción de la violencia homicida. Ok. Para mí esa es una métrica muy importante. Hacía 10 años que no veíamos una reducción tan importante en la violencia homicida, sin dejar de lado la crisis de desaparecidos, sin dejar de lado el aumento en la extorsión, y que seguimos siendo un país muy violento y que el Estado mexicano no ha sabido responder al problema, al reto de la seguridad. Es importante mencionar la reducción de 37% de la violencia homicida cuando comparamos 2024 con 2025, y no me parece una cuestión menor. En noviembre del 24 teníamos un promedio de 87 homicidios diarios, y en noviembre del 25 son 55 homicidios diarios, una caída de 32 todos los días. Y a mí me parece que esa es la nota que podemos mencionar como el principal logro, diría, de la administración de Claudia Sheinbaum, no hablando solamente del tema de seguridad, pero también de la seguridad tiene que ver con eso. Reducciones importantes incluso en estados de oposición, como Guanajuato, reducción del 55%. Llegamos a tener días con 12 homicidios diarios en Guanajuato, hoy son 5. En el Estado de México, 52%, en Baja California, 44%, siendo datos que además son consistentes con reducción de 25% de delitos de alto impacto y otras métricas que ya no voy a entrar en ellas. Pero yo me quedo como el gran logro de la administración ese, y diría uno segundo, muy rápido, que ha sido la manera en la que la presidenta logró lidiar o aplazar el reto Donald Trump. Porque también estuve aquí a principios de enero con ustedes y decía que el 2025 se aparecía como el año más complicado para México en la relación con Estados Unidos. Y me parece que haciendo el balance y viendo cómo funcionó todo, me parece que no cerramos el año con una nota tan negativa como la había abierto en enero. Entonces, esas son las dos notas positivas de política nacional que puedo decir. Aunque en lo primero que mencionas, y aquí tuvimos este debate en esta mesa varias veces, incluyendo contigo, el tema de las cifras, de qué tan creíbles son esas cifras, de que sí están bajando los homicidios, pero están subiendo los delitos que atentan contra la vida, whatever that means, ¿no? Pero donde, por cierto, está inseminación artificial como no consentida, como uno de los delitos que atentan contra la vida. Habrá muchos. Reconociendo todos los caveats que la tendencia, me parece, está ahí, es palpable, es visible. No, pero sí tenemos que ponerle ese asterisco, ¿no? Bueno, porque fue parte de los debates de este año. Ha sido un debate, yo también expresé mi opinión con respecto a ese debate. Aquí lo hemos tenido. Me parece que son cifras, estas son cifras fiables, desde mi punto de vista, lo podemos discutir tantas veces como sea necesario, pero bueno, creo que ahí la tendencia es irrebatible. Ojalá en el 2026 venga así y se siga corroborando ahí. En todo caso, yo lo que diría, a mí lo que me gusta de lo bueno, y contribuyo con esto, es que este gobierno está tratando de hacer cosas diferentes que no se habían hecho. Hay una nueva estrategia. No sé si vaya a resultar o no, creo que es muy temprano para decirlo, pero a mí me anima mucho el hecho de que se están haciendo cosas diferentes,
porque si hubiéramos seguido igual, seguiríamos teniendo los mismos resultados. Y paso contigo. ¿Estás de acuerdo con eso? Voy a hacer un brevísimo comercial aprovechando que me puso la oportunidad, mi querido Carlos. Nosotros ayer acabamos de publicar el Atlas de Homicidios México 2024. La mala noticia dentro de esos números, México Unido contra la Delincuencia. La mala noticia es de 2024, un repunte de 1% en los homicidios, pero además hicimos el análisis septenal de los 7 años completos, 2018-2024, y encontramos ahí 2 comportamientos que nos están preocupando, sin poder afirmar de manera categórica porque no hemos hecho la revisión de acta por acta de defunción en todo el país. Y es cuando empieza la tendencia de reducción de homicidios en el 2022, crece también de manera proporcional el número de accidentes que se reportan como muertes violentas en el país. Y ahí nada más dejo 2 datos interesantes. Hay, por ejemplo, en estados como el Estado de México, crecimientos en ese periodo del reporte de categorías accidentes, suicidios y muertes violentas por intencionalidad no determinada superiores al 100%, o sea, 167%, 200%. Intencionalidad no determinada, por ejemplo, sube 447% en estados como Baja California, donde está el municipio más violento del país, que es Tijuana. Entonces, en ese sentido, creo que lo responsable es celebrar las cosas que se puedan celebrar, pero siempre muy bien evaluadas. Y en ese sentido, yo no necesariamente compartiría el optimismo completo. Pero además, para aclarar, es un análisis que no incluyen justamente el 25, ¿no? Sí, no, porque yo estoy haciendo justamente porque lo que nosotros hacemos es usar los datos del INEGI, que son muertes violentas, que salen desfasadas un año, pero ahí es una cosa muy interesante ver cómo efectivamente los peritos forenses tienden a reportar más homicidios de los que captura la estadística del INEGI por los estándares del INEGI de saber cuál es el mecanismo que causó la muerte, y por lo tanto creo que ahí tendríamos que tener una reserva enorme para no cantar una victoria anticipada. Ahora, yo quiero irme por lo malo, que me parece que es terrible. ¿No vas a decir nada de lo bueno? ¿Quiere que diga algo bueno? Sí, podemos decir cosas. Podemos decir cosas buenas. Ella es la que se sentó y dijo que venía de buen humor. ¡Qué bueno! No, yo vengo de muy buen humor, pero es que creí que era lo feo y luego íbamos a ir con lo bueno, porque justo fuera del aire hablábamos con Fer que ella es la más optimista de la mesa siempre. Entonces creí que le iba a tocar por personalidad hablar a ella de lo positivo. Pero a ver, cosas positivas que veo que pasaron en este año, no necesariamente en México me voy a centrar. Yo creo que, por ejemplo, la condena de Jair Bolsonaro en Brasil fue una muy buena noticia en este año. Vimos un intento de golpe otra vez a través de la manipulación militar en un proceso de elecciones democráticas en el país más grande de América Latina. Tuvo muchos problemas ese proceso, fue muy accidentado. Finalmente hubo una condena, hay una violación a la libertad condicional con el brazalete que lo pondría o lo pone en riesgo de cárcel, y la nota, digamos, fea que está en evolución en estos momentos y en estas horas es saber si el Congreso brasileño pasará una ley para reducirle la pena a Bolsonaro en vez de 27 años, lograr reducciones significativas para que, por ejemplo, pasara solo 2 años en la cárcel. Vamos a ver cómo se contempla eso, pero sí me parece que es particularmente importante. En esa noticia no funcionó la extorsión de Donald Trump. Exactamente. Que Jair Bolsonaro pidió la ayuda de Donald Trump para que eso no sucediera. Eso no lo vimos hacer. Lula, la verdad, se fajó los pantalones. Y la justicia brasileña, que también ha estado en muchísimo ataque y en pleito, digamos, con el Ejecutivo por muchas buenas razones. El tema de la destitución de Dilma, en fin. Pero sucedió que este presidente, que intentó desconocer las reglas de la democracia y volver otra vez a las amenazas de golpe militar, pues es juzgado, es condenado. Y lo mismo, 2 generales del ejército brasileño en un acto de justicia que ya quisiéramos observar en México, precisamente con el grado de militarización que estamos viendo. Muy bien. Pues sí, es una muy buena noticia, la verdad. Insisto, por lo que representa para la democracia, que es... Tú tratas de subvertir, ¿no? de ser un subversivo siendo el presidente en funciones, te vas a la cárcel. Pero además cosa que no pasó en Estados Unidos. Claro, para lo que significa para el balance hemisférico de poder también. Totalmente. Fer, lo bueno. Lo bueno, pues... La optimista de la mesa. La optimista. Veo una cosa muy positiva. Sí, ay, claro. Sobre todo
venía con la nube negra, los rayitos. Lo que pasa es que perdió el Cruz Azul hoy en la Maldito mañana. Cruz Azul, ya. Querida audiencia, si usted lo hubiera visto llegar el día de hoy. Oh, maldito Piovi, pero bueno, me echó a perder el día. Bueno, en fin. Veo una buena noticia en el país y dos que quisiera hablar del extranjero. La reducción de la pobreza. Las cifras que publicó el INEGI, una reducción de 8.3 millones de personas en condición de pobreza, pues es algo que hay que celebrar. 13.4. 13.4, depende de la medición. 13.4 con respecto a 2018, 8.3 con respecto a 2022. Correcto. Que bueno, es una reducción importantísima, ¿no? En cualquier escenario. Falta ver que eso sea sostenible, cómo mantener estos niveles, ¿no? de transferencias económicas, de aumentos al salario mínimo sin perder productividad, sin perder inversión privada y bueno, pues sobre todo sin asfixiar a las finanzas públicas como hoy se tiene. Entonces, bueno, pues es un reto enorme, pero que hasta ahora haya 8.3 millones de personas que hace 2 años no les alcanzaba para comer lo básico en un día y hoy ya les alcance, es algo pues que tenemos que celebrar y además ha sido un reto histórico del país que bueno, pues me parece sin duda una buena noticia. A nivel internacional, las elecciones recientes en Estados Unidos pues revivieron a los demócratas y eso creo que es una buena noticia a nivel internacional. Por cierto, no por los demócratas, es los demócratas. Ayer ganó la alcaldía de Miami por primera vez en 20 años un demócrata. No es cierto, ¿sí? Mira, creo que ¿Qué tal, ver este fenómeno es positivo para el mundo porque a nadie en el planeta le conviene una presidencia en Estados Unidos sin contrapesos y sin controles, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es pues el resultado de eso, justamente. Empezar a escuchar nombres rumbo a la próxima elección presidencial, como Gavin Newsom, el gobernador de California, que otra vez se perfila ya como una personalidad que pudiera ser la competencia. Ver a personajes como Mamdani, que si bien, pues, digamos, su ámbito de influencia real política es pequeña, pues a nivel simbólico es enorme y en términos de discurso, pues sí, al menos plantea una alternativa, ¿no? Pues frente al discurso de Trump. Resurgió la oposición. Con el shutdown también, ¿no? Con el cierre del gobierno. ¿no? Trump quería que completita la oposición cargara con ese peso y no fue Le así, salió ¿no? el tiro por la culata, al revés. El público sí le achacó al gobierno de Trump digamos, esta parálisis. Entonces creo que eso es algo positivo, ¿no? Se empieza a ver como por ahí una luz en el camino y no solo para la presidencial, sino en las intermedias que vienen el próximo año, pues pudiéramos ver ahí algo interesante que pueda pasar con los demócratas. En las apuestas le dan un 70% de probabilidad a los demócratas de ganar la mayoría en la Cámara de Representantes el año que entra. Pues mira, creo que eso ya hoy en día es una buena noticia. ¿No es malo? No es malo, hasta para la forma en la que controla a Trump el hecho de saber que no la tiene ganada, ¿no? Y que las decisiones que está tomando no le están generando los resultados en términos de opinión pública. No sé si es una buena noticia para México, ¿no? De pronto, que esté muy nervioso el presidente Trump. Sí, y además va a ser 2 años horribles si pierde Trump la mayoría en la Cámara de Representantes. Pero no sé si más horribles que tenían. Eso lo vamos a debatir, qué en tanto su le momento conviene a México que pierda o que gane Trump, ¿no? Pero en fin. Ahí lo vemos en enero. Sí, exacto. Cuando recuperemos la esperanza del Cruz Azul. Las ganas de vivir ya. Las ganas de otra vivir, vez. exacto. Sí. Y bueno, otra noticia por la que creo que recordaremos este año de manera pues amable, positiva, es el nuevo Papa, el segundo americano, además que dio su primer discurso en español, lo que eso refleja, ¿no? Implica también para el mundo y para la población aquí en términos diplomáticos, más allá de lo religioso, creo que es importante y creo que es pues también un motivo por el que este año será recordado siempre. Totalmente. Pues muy bien, estuvo bien Son las buenas cosmopolitas, noticias. Qué bueno, ¿no? Sí. A ver, Carlos, lo malo. ¿Lo malo o lo feo? Lo malo, para dejarlo feo al final. Está bien. Porque creo que está pensando aquí Fer, hablar del gobernador de Nuevo León, ¿no? No, yo decía que si cambiáramos de lo malo a lo raro, podría ser mucho más divertida esta mesa y podríamos hablar, por ejemplo, bueno, te doy chance de que tú hables de lo raro. ¿Por qué hace eso todo el tiempo? Bueno, Carlos, lo malo. No sé si sé distinguir bien entre lo feo y lo malo. Sí. Pero lo malo, lo peor, me parece que fueron 2 sucesos. Ok. El descubrimiento del rancho Izaguirre en Teochitlán, en Jalisco, fue en marzo. Mencionado. Sí. Y el asesinato de Carlos Manso en noviembre. Sí. Reflexionando, además, me di una vuelta por mis archivos de los programas que hemos hecho. Sin duda, fueron los 2 momentos más tristes y
y que comparten tres lógicas. Una es la lógica local del crimen, o al menos tres cosas en común. La lógica local del crimen, que nos recuerda que incluso discursos buenos o narrativas positivas o dinámicas como la que hablaba antes de reducción tal, se enfrentan también ante realidades locales muy impresionantes, ¿no? En Jalisco y en Michoacán. La supervivencia del horror, lo peor que uno puede imaginar del ser humano sucediendo así. La imagen de Carlos Manso, su hijo, el Día de las Velas, los zapatos del rancho, el dron, como nos mostraron muy gráficamente la participación la de Gertz visualización. Manero. Eso también fue de las cosas buenas que se haya ido, ¿no? No, que... Y como... el Rancho Izaguirre, en los dos casos, yo digo. del Rancho Izaguirre, Sí. tremendo. Y como también como una crítica a los analistas del centro, pues la necesidad de ver afuera. Porque muchos no conocíamos la historia de Carlos Manso, no sabíamos la realidad allá en Tochitlán, y es un recordatorio siempre de que el país es mucho más grande que el centro de la Ciudad de México, y a mí por lo menos me obliga a estar viendo, estar buscando cuáles son las dinámicas, los órdenes criminales fuera de la ciudad. Entonces, para mí eso es lo malo. Esos dos sucesos que nos recuerdan que el horror sigue presente en México. Totalmente, muy bien. Se nos había olvidado, fíjate, el Rancho Izaguirre, que la verdad sí fue una historia muy dramática, que si fuera un campo de exterminio, que si no. Por cierto, una noticia de esas que le dio la vuelta al mundo, No, totalmente. con respecto a México, ¿no? Entre otras cosas porque fue muy gráfico. Sí, o sea, sí. La idea de los zapatos, claro. de las camisetas, me parece que todas las familias de alguna u otra manera pudieron empatizar con esa realidad, ¿no? O sea, era demasiado visual. Sí, tangible. Bueno, y ayudó y pasó otro año y el maldito, como le digo, banco de ADN en este país sigue siendo más una aspiración que una realidad increíble. Llevamos 15 años hablando de eso y no puede el Estado mexicano ser un maldito banco de ADN. Pero en fin. ¿Ya puedo lo malo? Ya puedes lo Pues hoy es Día de los Derechos Humanos, ¿no? Hoy es 10 de diciembre, es Día de los Derechos Humanos, y yo creo que el recuento que hacen 126 organizaciones del espacio OSC en México respecto a las regresiones en el disfrute, goce y respeto a los derechos humanos en México es lo más malo de lo que nos ha ocurrido, para no nombrar episodios puntuales como la elección judicial de este año, por ejemplo, o el Rancho Izaguirre y las miles de otras masacres, las niñas asesinadas por militares en Reynosa, las familias que han quedado en el fuego cruzado. Pero rescatan 7 al menos tendencias grandes. La primera es muy impresionante que México es el segundo país más violento del mundo para los periodistas, los reporteros y los informadores, y también ahora para los defensores del territorio y los defensores de derechos humanos, particularmente aquellos que están en la defensa del agua y la tierra. Creo que eso no lo podemos dejar afuera. Lo segundo se rescata todavía el abandono en el que están las madres, padres y familias buscadoras de los cientos de miles de personas desaparecidas que permanecen en este país, con una deuda también tremenda con el Congreso de la Unión, que sigue sin aprobar las legislaciones que tiene que aprobar, y al contrario está discutiendo una serie de regresiones a las libertades y garantías procesales más básicas, aprovechando que tiene que dictaminar o tiene que reglamentar figuras tan atroces como la de los jueces sin rostro, ahora en la nueva ley de la propuesta de reforma de la ley de delincuencia organizada, que ya vamos a debatir el año que entra, porque afortunadamente esa aprobación se pospuso ayer en el Senado, y muchas otras tendencias que rescatan, pero simplemente menciono otra que tiene que ver con la deuda, digamos, que hay en la regulación correcta de muchas industrias y empresas extractivistas que siguen dañando los derechos colectivos de las personas por contaminación, por desplazamiento, por robo de recursos naturales, por apropiaciones ilegales de la tierra de las comunidades, y que creo que vale muchísimo la pena poner el ojo ahí para poder entonces, pues sí, celebrar las cosas buenas que suceden, pero al mismo tiempo ver la crisis estructural de derechos humanos que vive este país. Un país militarizado, un país con los poderes judiciales cooptados, un país que sigue, ¿no?, sin mirar a las víctimas del delito a la cara, y que al contrario le sigue creciendo los poderes autoritarios a distintas autoridades y órdenes de gobierno para que puedan, en teoría, salir a perseguir ese delito de manera más eficaz, sin ser más eficientes y sin tener más capacidades, pero sí teniendo menos requisitos legales para poder hacerlo. Y una de las cosas que ayer estuvo a punto de aprobarse es que
pues ya estuviera en la ley, que dependiendo del delito el Ministerio Público no tuviera que lograr, ¿no? Autorizaciones de jueces para ciertos delitos, para poder hacer allanamientos, para poder concretar detenciones, en fin, una serie de cosas que le siguen dando más poder al poder, menos garantías a las personas víctimas, menos derechos para el ciudadano común, en un país que tiene una crisis estructural de derechos humanos que sigue sin resolverse. Agrego a lo que tú dices, en lo malo, muy relacionado con esto que dices, la reforma a la ley del amparo, que Por limitó supuesto. Bueno, y como esa severamente 10, ¿no? el tema del interés general, que La ley del Sistema utilizaban Nacional de organización. Inteligencia. No, pero la ley del amparo, que amparo. utilizaban organizaciones de los derechos humanos y organizaciones de los derechos ambientales para hacer pues litigios estratégicos para avanzar, digamos, estos derechos, ¿no? Hoy se ven tremendamente Conquistar limitados. suspensiones que pudieran proteger a las comunidades mientras se resolvían los asuntos y que ahora es imposible hacer. Se limitan los derechos al final del día, ¿no? Sí, incluso para temas educativos se llegó a saber muchísimo esta vía del amparo. Así es. Fer, lo malo. Lo malo, bueno, pues la situación de inseguridad, porque más allá de las cifras, ¿no? De si la tendencia va a la baja y lo demás. que dice el INEGI de la percepción de No, la percepción y la realidad también de la inseguridad. Estamos hablando de más de 50 asesinatos diarios. Sí. Puede ser que viniéramos de algo peor o no, pero la realidad es que el país está en llamas, ¿no? O sea, todos los días se están asesinando, sobre todo jóvenes, ¿no? Son quienes son mayores víctimas de la violencia. Y pues un país con esa realidad, sí, jóvenes entre la adolescencia y menores de 30 años. La principal razón de muerte de un joven mexicano es el asesinato, el homicidio. Ese dato es brutal. Es brutal. Pero también lo es para casi toda América Latina. Sí. Es decir, pobre urbano entre 18 y... O sea, quiere decir, no es un... Es un problema mexicano, pero es un problema podemos decir que es latinoamericano. una mala noticia para toda América Latina, ¿no? O sea, más allá de un gobierno es gravísimo, ¿no? No se trata de matizar diciendo que es peor o mejor allá. Es terrible, ¿no? Pero es terrible. El caso del asesinato de Carlos Manzo en concreto, porque tocó fibras, ¿no? Despertó algo en la sociedad que muchos otros actos de violencia no habían logrado, ¿no? Y preguntándome qué fue lo que hizo, el asesinato de Carlos Manzo fue una señal de que en un momento, en un escenario lúgubre del país, en donde el crimen organizado tiene tomados no únicamente a poblaciones enteras, sino además sus comercios y amenazadas a sus familias, Carlos Manzo había representado la esperanza. Y ese asesinato lo que robó fue la posibilidad de un cambio desde lo local, desde, ¿no? Como lo comunitario, ¿no? La posibilidad de ver un líder valiente que sí se enfrentaba, que sí hablaba. Y el mensaje que se mandó con el asesinato fue brutal para la gente que en algún momento pensó que existía la posibilidad de una salida. Para mí eso fue Agrego durísimo. al tema de Manzo la primera reacción de la presidenta. Además. El impulso de la presidenta de decir que negar y de que esto era un complot y eso, corrigió por fortuna, pero su primer impulso muy negativo. Muy negativo. Y bueno, pues también muy negativo el primer año de Trump. Se decían mucho cómo iba a ser Trump, ¿no? Sin tener controles, sin el miedo de que ahora ya no iba a buscar una elección, ¿no? Porque ya es su segundo periodo. Y todo eso se cumplió y se superó, ¿no? Ha sido más déspota de lo que nos hubiéramos podido imaginar, más autoritario, instaurado, corrupto. Corrupto. Sí. ¿Qué tal que ya se metió en este tema de Netflix a través del yerno? En fin. No, es una cosa... Netflix, Warner Brothers, Debería Paramount, ser suficiente increíble. para Terrible. Y a mí me parece, pues la verdad sí espeluznante cómo en cuestión de meses logró derrumbar una idea que había de cooperación internacional en términos económicos y en términos de seguridad, ¿no? O sea, sus aliados de toda la vida en Europa ya dejaron de confiar en Estados Unidos probablemente para siempre, ¿no? Bueno, va a costar México. muchísimo. La estrategia México, de seguridad sin duda, nacional nosotros, que salió la semana Sí, pasada les estrategia dice que salió. abiertamente que a Europa es enemigo y No, amenaza. no lo quise traer a la mesa porque lo vamos a tratar en el 26, pero da para varios programas. para La muchos. estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Y en Estados Unidos implantó un régimen del terror contra los migrantes. Hoy lo que viven es miedo, ¿no? Las familias enteras con miedo porque puedan llegar simplemente, aún con gente que está legalmente en Estados Unidos, simplemente por el color de piel, puedan llegar a detenerlos y llevárselos y nunca ver a sus Utilizando hijos. al aparato de justicia Además. para
vengarse de sus adversarios políticos. Además. Algo que aquí en México va a decir, ¡ay, qué fresa, Trump! Tremendo ¿no? podcast de Atlantic Radio sobre la instrumentalización del Departamento de Justicia para Pam los Bondi. fines políticos. Así es. Entonces, bueno, sí, pues, totalmente. Lo feo. Lo feo. Me voy a quedar ahí con Trump, pero Sí. con un suceso. Bueno, tengo uno internacional y uno nacional. A ver. Ahora que ya vi que toca Qué hablar. cosmopolita. Muy bien, me gusta. Lo feo, el momento más feo, ¿no? Gianni Infantino Ah, regalándole el trofeo a este personaje. pero más que eso, Porque- qué chupamedias, qué barro, ¿no? La normalización de este tipo de personajes Sí. amparados por el poder económico. Es decir, le crean el premio, lo tienen 10 minutos ahí, reconoce más su discurso, el video que hace la FIFA, el premio. O sea, todo me pareció Indignante. indignante, asqueroso. Indignante, A mí que me encanta el vergonzoso. fútbol y que voy a Sí. ver los 128 partidos, Sí. muy a mi pesar, yo veía eso y decía, Son no puede ser. 104, Bueno, creo, 104, voy a ver todos. No, me dio tremendo asco Concuerdo por lo contigo, que yo simbolizaba, estaba ¿no? enojado de cómo es posible que se haya bajado A eso, a le ese hicieron su nivel premio. el presidente. La vanidad. Bueno, y el otro feliz, por cierto. O sea, sí se Eso logró el otro- objetivo, ¿no? Otro criminal. Bueno, Sí. eso en lo internacional. En lo Muy local, lo feo fue la elección judicial. Porque fue para todos. Sí. De hecho, el año pasado había dicho yo la reforma judicial como el fue. Ahora digo la elección. Porque no funcionó para el gobierno, no funcionó para Morena. O sea, no es que no haya funcionado. Queda mal el gobierno, ¿Cómo no queda mal. funcionó? Yo creo que les funcionó muy bien. Es que si tú crees que el objetivo era tomar el poder judicial, yo creo que no lo era. Yo creo que ni se democratizó nada, ni se legitimó nada, ni va a cambiar nada estructural. Quedó mal el INE, Sorpresa. quedó mal Morena, El quedó mal el tribunal, gobierno. el tribunal electoral. Sí, el tribunal, queda mal la oposición también desde mi punto de vista, aquí lo argumenté al no haber participado. Me parece que todos los actores involucrados en esto, que no era ninguna sorpresa, pero creo que incluso fue mucho peor de lo que ya habíamos previsto, incluso para el propio oficialismo. Y de hecho hay muchas quejas hoy de que los jueces no están respondiendo como se esperaban, tal. Entonces creo que no le funcionó a nadie y me parece lo más feo del 2021. Además, la escena de viendo al Tribunal Electoral legitimando los acordeones Fue- con un argumento absolutamente estúpido, ¿no? Porque están vendidos al partido Se gobernante. desaprovechó una gran oportunidad. Es realmente esa escena de decir sí, los acordeones, no, sí hubo acordeones, pero no sabemos si fueron determinantes. Por Dios. No, y cuando hacías el Por ejercicio para Dios. cada cargo era... Sí, la lista era correspondencia exactamente era el entre resultado electoral. 60 y 99%. Esa escena sí es muy fea por lo que significa para la democracia mexicana. Porque fue Completamente de acuerdo. Le compite a la de Infantino. A la escena. Le compite a la Infantil, hijo, man. La versión. Lo feo. Lo feo y lo terrible. Me voy digamos, esto va a ser una cosa que va a abarcar tanto lo nacional como lo internacional. Yo creo que lo más terrible, sobre todo por sus impactos de largo plazo, va a ser la pérdida de fondeo para la cooperación internacional y el desarrollo. Específicamente la pérdida, digamos, de las contribuciones de Estados Unidos, que por motivos políticos, Sí, etcétera, sí, sí. desapareció la Agencia de Desarrollo del gobierno de los Estados Unidos, pero también el resto de los países que tradicionalmente financian el sistema internacional y los esfuerzos de desarrollo en el mundo, como pueden ser Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Australia, etcétera. La gran mayoría de ellos redujeron enormemente sus contribuciones a eso, y los primeros estudios ya estiman que alrededor de 13 millones de personas, 14 millones de personas morirán de enfermedades prevenibles, precisamente por la ausencia de recursos para poder enviar vacunas, para hacer Medicamentos sanear del agua, SIDA. medicamentos, VIH, Sí. pero digamos, o sea, como eso, malaria, cualquier cantidad de cosas, y de esos 14 millones de personas que se prevé que al 2030 fallezcan por esas enfermedades prevenibles que estaban contempladas dentro del esquema de cooperación internacional para el desarrollo, casi 5 millones serán niños en países con muchísima precariedad, siendo el 2025 además el año donde tuvimos más conflictos bélicos e internos declarados en el mundo, 63 guerras y más de 190 conflictos activos correcto, ¿eh? en 93 países. Creo que eso nos deja pues muy mal parados como humanidad.
¿no? Y eso que además se va a para estos sentir países en eran México cacahuates. y en el mundo. Además, para estos países... Considerando que ahora estamos en eran una carrera cacahuates. armamentista nuevamente, en donde todo el recurso se va a ir Claro. precisamente al armamento, a la guerra y al conflicto, Claro. creo que como humanidad quedamos fatal y eso nos va a abrir pues tremendos retos y tremendos problemas hacia el 2026. Concuerdo. La verdad es que sí. Híjole. Ya me estoy deprimiendo, hombre. Y yo venía de buen humor. Yo venía de buen humor. Hubiéramos Leo. terminado A ver, con pero lo vamos bueno. a terminar con lo raro. Para que le vamos a quitar lo feyo, lo feyo a la querida Fernanda. Bueno, a ver, yo quisiera... Lo raro. A ver, déjame nada más sumar a lo feo de la elección judicial, que yo no veo cómo se puede explicar que no buscara el gobierno la cooptación de los poderes cuando al mismo tiempo estaban sacando acordeones, ¿no? Toda la organización todavía se las podemos comprar, pero el manejo de los acordeones No es hubo la instrucción de un por quién acordeón, hubo votar. muchos acordeones de No, pero- parte de No, muchos pero hubo elencos de muchos ciertos sectores. Bueno, sí. acordeones. Las de Suprema Corte eran los mismos. No, y había ciertos acordeones bueno. que resultaron idénticos a los resultados y que venían mandados por los operadores políticos Totalmente. cercanos a Había Morena, ¿no? La verdad es que... más de 300. Pero es que obviar esta realidad también me parece un poco absurdo. ¿No? Lo vimos. Bueno, y lo puse O como sea, lo lo feo, vimos. o No, sea, teníamos sí. el resultado de la elección antes de que sucediera porque a todos nos Bueno, llegaron lo esos puse acordeones. como lo feo. Sí. Yo a lo que voy es... Nunca estuve de acuerdo en la reforma y la elección me pareció que fue trágica. Justo estoy planteando eso. Bueno, yo sí veo que todo lo que pudo haber salido Que es mal malo salió y mal. feo. Es malo y feo. Y raro. Y raro, porque también fue raro. Comentaba con Lisa, una de las cosas más raras de este año fue la toma de posesión de la nueva Suprema Corte. Una ceremonia pues sumamente extraña, con una mezcla de símbolos que no quedaba claro, en donde la mayoría de los ministros además ni siquiera se sentían cómodos, ¿no? Era visible. Eso me pareció extrañísimo. Otra cosa muy rara de este año fue la saga de Miss Universo. Perdón, déjame interrumpirte ahí El porque efecto mariposa. yo nada más quiero decir que ahí estuvieron presentes dioses prehispánicos y se supone que vivimos en un estado laico. Entonces, ni prehispánicos, ni hispánicos, coloniales. ni coloniales, ni modernistas, ni New Age. Este es un estado laico, perdón que lo diga. Sí, sí. Y es muy feo entonces que Fue muy feo. utilicen eso. Yo creo que fue pero feo. Yo que sí creo en el estado laico, a mí sí me pareció espantoso, pero en fin, ¿no? Y yo coincido, fue una ceremonia pues que yo creo que sorprendió Gratuito. incluso a los propios presentes, ¿no? Sí. Por las caras de los que estaban ahí decían... "¿Qué Bueno, es pero esto?". ibas a decir de... Y luego sí, otra cosa que me pareció muy rara de este año fue la saga de Miss Universo, que Estuvo empezó con buenísimo. un concurso de belleza y terminó con un escándalo de huachicol y tráfico de armas, que en todos los días nos enterábamos de cómo el escándalo crecía. Yo, no, digamos, Raro hasta el nombre del juez, ¿no? hasta el nombre del juez, ¿no? Que se parece... Raro la felicitación de Omar- Pemex. Sí, rara la felicitación de Pemex. Empresa pública mexicana, Sí. ¿no? Felicitando a la Miss Universo. Miss Universo. Y el juez, que se llamaba Omar Harfush. Una cosa así. También Sí, fue raro. una confusión rarísima. Yo decía, ¿por qué el secretario de Seguridad está opinando de esto? Me pareció también rarísimo este año las apariciones de Samuel García, que por algún motivo, desde que nació su hija, pues se le empezó a dar salir sin camisa, ¿no? Entonces ahora en redes sociales aparece sin camisa muy seguido y pues sigue siendo el gobernador de uno de los estados más grandes del país. Miren, Yo me parece rarísimo. Oigan, pero tenemos que el próximo año que debatir eso, que es estos personajes pues que se han vuelto clowns, bufones, ¿no? A mí me parece... Gerardo Fernández Noroña, el gobernador Samuel... Son insoportables, pero qué exitosos son. O sea, creo que han entendido la política del espectáculo, pero en fin, ya lo... La vuelta político de Ricardo Salinas Pliego. O sea, Sí. este año se convirtió de un Totalmente, empresario tienes razón. a ser un político ahí rarísimo también. Sí. Que, Medio influencer, ¿no? Muy complicado En las redes. de categorizar, ¿no? Sí, En el sistema político. así mexicano. es. Y bueno, hay un aspecto más que yo no sabría si decir que es bueno, es malo o es feo, y es el crecimiento de la inteligencia artificial. La acelerada forma en la que ha entrado en nuestras vidas, algo que hasta hace 2 años nadie utilizaba y de pronto hoy todo el mundo utiliza. En diciembre del año pasado había 300 millones de usuarios semanales de ChatGPT. Hoy estamos hablando de más de 800. Esperan cerrar el año con 1.000 millones de usuarios semanales en ChatGPT. Es un cambio aceleradísimo en nuestra vida, Diego. Y hay aquí por hablar de ChatGPT, pero en general el uso de la inteligencia artificial en todo
si bien, ¿no?, viene de unos años atrás el surgimiento, 2025 sí ha sido el año en el que se instauró en la vida cotidiana. Bueno, les voy a dejar una tarea para que vean si funcionan estas inteligencias artificiales. Ahorita que lleguen a su casa, ponen en el chat GPT, dime lo bueno, lo malo y lo feo de México en el 2025 y a ver qué sale. Pero además es que si se lo preguntas a todas, te va a salir cosas diferentes. Bueno, está interesante ver qué nos sale a cada quien. Claro. Nosotros hicimos ese ejercicio en un encuentro de defensores de derechos humanos y efectivamente dependía cómo se lo preguntabas, el historial de quien se lo preguntaba y a qué inteligencia artificial se lo preguntabas. Yo tengo dudas de varias de ellas, pero a quien no le fío nada es a Grok, al señor Elon Musk, ese... Me parece que es otro clown, otro... No, y ChatGPT también inventa muchísimo. Sí, pero bueno. Muchas gracias, carguen pilas. Gracias. Ya saben que son mi mesa favorita. Se lo tengo que decir a todas para que ¿no? se vayan contentas. Nos vemos. Pero nosotros sabemos que nos vemos la semana que entra. Está bueno el programa, Está bueno el programa. Pero recomienden libros, no podcasts. Yo recomendé podcast aquí todo el año y libros a final muy de bien. año. Bueno. Gracias, Lisa. Gracias, Carlos. Gracias, Fer. Nos vemos la semana que entra. Puede regresar con Raúl Feliz para un corte de la economía mexicana y global en este 2025. Regresamos en un momento más.